Pero yo decía, ¿qué sucede en los círculos de hombres? ¿Qué está pasando ahí? ¿De qué hablan? ¿Cuáles las cosas que están expresando? Mente, de por sí la mente, que es una herramienta de supervivencia, es una herramienta de comparación. ¿Qué pasa en la mente de un hombre cuando le han dicho toda su vida, no sientas, no sientas, no sientas, y si sientes está mal? Entender que todos, hombres y mujeres, tenemos energía masculina y femenina dentro de nosotros y que necesitamos generar un balance. Como hombre, al menos de que hagas un esfuerzo y lo hagas con mucha conciencia, realmente cuál es tu lugar para expresar tus emociones. La mente trae prisa por el momento siguiente donde te puede engatusar y te puede hacer que vivas comparándote y queriendo demostrar que eres valioso cuando en realidad ya lo eres. Bienvenidos a un episodio más de Imperfect Wellness. Hoy vamos a abrir una conversación que creo que hace falta muchísimo en muchos lugares, pero sobre todo que sea hablada por un hombre. Hoy vamos a hablar del tema de la parte emocional de los hombres, que creo que en esta sociedad, como está diseñada, de alguna forma no se le permite al hombre este lugar de vulnerabilidad. Se le ha enseñado que tienen que ser fuertes, se le ha enseñado que sentir está mal, se le ha enseñado que su forma de expresarse también es incorrecta. Entonces, la plática de hoy es justamente que podamos entender, tanto hombres y también como mujeres, qué ocurre en los hombres, qué pasa, qué se siente vivir desde ese lugar, en esta estructura social en la que estamos viviendo, y sobre todo poder entender un camino nuevo para esta masculinidad, que podamos como sociedad abrir como las puertas de nuestros corazones, de nuestra mente, en cómo poder relacionarnos desde un lugar diferente. Creo que no es un tema que sea nada más individual, creo que es un tema completamente social, donde no solo afecta a los hombres, afecta también a las mujeres, a la estructura en la que vivimos por completo. Entonces, la idea con esta conversación es que podamos entender una visión distinta de cómo podemos ver la masculinidad, y también entender que los hombres también necesitan un espacio seguro de contención, una comunidad que los escuche, y nosotros como mujeres también poder entender que a lo mejor qué podemos hacer, qué estamos haciendo mal quizás como sociedad, y que nos expliquen un poquito qué está pasando en el mundo de los hombres, que muchas veces como mujeres no tenemos idea de lo que pasa. Para eso está conmigo Fran Castillo. Él es profesor de yoga, profesor de meditación y guía de círculo de hombres. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Pau. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí hablando de estos temas que me apasionan y que, como bien mencionas, muy importante que los trabajemos primero cada quien internamente y después que los compartamos para que poco a poco vayamos encontrando un equilibrio más armónico, más, pues sí, que nos permita tener una sociedad mucho más pacífica, que nos permita tener relaciones entre hombres y mujeres muchísimo más bonitas, que nos alejen de toda la crisis que el día de hoy existe, llámale violencia de género, llámale relaciones tóxicas, todo. Tenemos que empezar a entender qué está sucediendo, y el día de hoy pues lo vamos a enfocar a la parte de los hombres, justo como que justamente creo que ya se habla mucho del tema de las mujeres, ya lo hemos hablado muchísimo, se sigue teniendo que hablar todavía porque hay muchas cosas que todavía siguen igual, muchas cosas que todavía no entendemos, pero de los hombres creo que es muy poquita la información que hay, y a mí me da muchísima curiosidad. Primero, desde el momento que vi que estabas haciendo estos círculos de hombres, o sea, yo decía, ¿qué hablan ahí? Como que siempre me ha interesado mucho, a lo mejor como que mi energía tiende a ser también muy masculina, y me encanta estar en las conversaciones de los hombres, como que se me hacen conversaciones muy divertidas, como que me gusta qué pasa ahí, ¿no? Entonces, cuando empezaba a ver toda esta parte de los círculos, que ya hay muchos círculos de mujeres, que nunca he ido tampoco a ninguno, pero yo decía, ¿qué sucede en los círculos de hombres? ¿Qué está pasando ahí? ¿De qué hablan? ¿Cuáles las cosas que están expresando? Y esta conversación me interesa mucho y me emociona porque pienso como en todos esos hombres de mi vida. O sea, en mi papá, en las parejas que tuve, en las personas que tienen hermanos, en mis amigos, en mis hijos, si en algún momento tengo hijos, en mis nietos, en toda mi familia,
como poder entender que quizás hay cosas que como mujer no sabemos, no entendemos, y también por esta misma estructura como de patriarcado, pues nos han enseñado también a las mujeres a hacer de alguna forma, y aunque queramos como esta parte más humana de los hombres, pues no sabemos nosotros tampoco qué hacer. Entonces me gustaría que nos explicaras y que nos llevaras como a ese mundito, cómo primero vive un hombre su parte emocional en un mundo donde no se le permite. Claro. Mira, todo lo que has comentado me encanta porque da muchísimo de qué hablar, ¿no? Vamos a tener que hacer 3, 4 episodios. Está perfecto. Mira, lo primero que donde me gustaría comenzar es que, justo como bien mencionas, no nos enseñan a hablar de nuestras emociones. Y vamos a también entender un poquito más, me gustaría poner sobre la mesa el qué es una emoción. O sea, viene un pensamiento y ese pensamiento te genera esas conexiones sinápticas entre tus neuronas, genera un disparo, se genera un potencial de acción, empieza ya el caminito de pensamiento y eso te dispara químicos que sientes en tu cuerpo y eso es lo que en realidad es una emoción. Entonces todo viene del pensamiento. A veces se nos olvida eso, porque como tú decides pensar y la forma en la que tú decides entender o interpretar lo que está sucediendo, cualquier estímulo, ese pensamiento es lo que genera la emoción. Y como se nos olvida eso, separamos con una brecha a veces imposible de unir el pensamiento de la emoción. Entonces, habiendo encontrado el puente entre la emoción y el pensamiento, ahora sí, hablemos de esto. ¿Cómo nos han enseñado a pensar? Y yo lo viví en mi adolescencia y primeros años de adulto joven, que es, no tengo ni idea de cómo pensar, porque solo es una comparación. La mente, de por sí la mente, que es una herramienta de supervivencia, es una herramienta de comparación en hombres y mujeres. Tenemos un estímulo y tú dices, ok, yo estoy en este punto en el centro y hacia la derecha mi entorno, las personas con las que convivo tienen tal o cual cualidad en este mismo tema, no lo sé, pensemos en tu físico o pensemos en cosas que les atañen a los adolescentes, de qué tan guapo eres, si eres fuerte, delgado, el cabello, no lo sé, muchas cosas. Sí. Y entonces te comparas hacia un lado y hacia el otro, y cuando te comparas contra el que tiene menos, o que tú crees que eres mejor, o que tienes más, entonces te sientes chido. Cuando no, entonces te sientes menos. Y todo esa etapa está en la comparación. Hay algunas personas, pocas yo creo que muy avanzadas como ya intelectualmente, espiritualmente, que desde esa edad pueden ver más allá de esas comparaciones. También eso se vive mucho en las mujeres, ¿no? Pero básicamente la mente está ahí y no nos enseñan cómo interpretar eso y cómo trascender esas comparaciones mentales. ¿Qué sucede? Ya aterrizándolo al hombre. Empiezas tú a compararte de esa forma y también entra la dimensión, se me olvidaba una muy importante, la dimensión de cómo comportarte socialmente en las fiestas, porque uno empieza en las fiestas y cómo te ves más chido si tomas más. Sí. ¿Cómo te ves más chido? Lo que debería de ser un hombre completamente... ligas más, eres más guapo, más chicas quieren contigo, ¿no? Y entonces, esas comparaciones, cuando no las sabemos aterrizar, es lo primero que nos lleva a un comportamiento incorrecto entre hombres y mujeres. Desde ahí viene. Y si no lo analizas y si no te atreves a voltearlo a ver, puedes pasarte así toda tu vida agrediendo de cualquier manera a las demás personas, no solo a mujeres, hombres y mujeres, por tú querer compararte y ser superior y ganar y aplastar al otro, porque la mente es lo que quiere. Y tenemos que atrevernos a voltear a ver, aunque es incómodo, a esa parte de la mente, porque de ahí empieza todo, que te cuestiones a ti y digas, oye, ¿hay otra forma diferente de hacer las cosas? Y a mí me pasó muchas veces, acabar totalmente borracho, chocar borracho, por querer demostrar
cosas. Ok, ¿Ok? sí. Y no, eso no está bien. Pero todo viene desde un juego social que no nos atrevemos a voltear a ver. Y que el día de hoy muchas personas adultas, llámale de la generación arriba, de nuestros padres o de nuestra generación, que están todavía en ese juego, que es un juego de comparación y de querer ganar. De querer ganar sobre el otro. Además, eso es muy importante. Y entonces ahí hay gran tema. Te digo, está en hombres y mujeres, pero en hombres es marcadísimo. Sí, en hombres siempre se les está enseñando el macho alfa, ¿no? Claro. Sí. A ser mejor, a ser más grande, a ser más fuerte, a ser más todo. Sí. Porque esa es como la forma en la que de alguna forma te ha enseñado que tienes que sobrevivir. Oye, pero ¿qué pasa a nivel emocional? Porque ahorita también dijiste algo que se me hace interesante, que muchas veces los hombres no tienen el vocabulario para saber expresar sus emociones. O sea, realmente la única emoción que creo que se les valida a los hombres es el enojo. Es como, si estás enojado, es válido, pero todas las otras emociones, tristeza, vergüenza, culpa, es como esas, ocúltalas a través del enojo. Entonces, hay muchas emociones detrás que no se les está permitiendo de alguna forma explorar. Pero ¿qué se siente vivir así? O sea, eso es como, me da un poco curiosidad de entender qué pasa en la mente de un hombre cuando le han dicho toda su vida, no sientas, no sientas, no sientas, y si sientes, está mal. Claro. Mira, primero me recuerda a que hace como 6 meses más o menos tomé un curso muy bonito que se llama Comunicación No Violenta y me pusieron el ejemplo, una rueda de las emociones y había fácil 100 emociones y aunque obviamente las había escuchado antes, pero ya cuando empiezas a catalogar así como, ¿qué siento? Y aparte venía así como la rueda dividida y dentro de cada división varias claro, palabras. Sí. Ajá, esa me pareció fenomenal. De entrada, no es una educación que nos compartan a nadie en primaria, en secundaria, en prepa, bueno, no sé si en Montessori, cosas así, pero no sé, yo vengo de una escuela donde no me enseñaron eso y en casa tampoco. ¿Y cómo se puede llegar a sentir uno? Y yo me he sentido así también, atrapado. Estás atrapado en tu mente. Y cuando te sientes atrapado en tu mente, te sientes entre la espada y la pared, además en el juego de las comparaciones y de demostrar que puedes, que eres alguien, que eres valioso, porque ese es el juego que todos en nuestra mente estamos jugando, y si no nos damos cuenta, es cuando salen esas explosiones de ira, puede ser de tonos fuertes, groseros o violentos, o puede ser físico o cualquier otra expresión de esa ira, pero es por la falta de, como una olla express, que se va acumulando la presión hasta que Sí, hasta ¡pum! que ya, claro, te cansaste truena. Y si no sabes y no tienes aparte los espacios, ¿no? O sea, con tus papás a lo mejor tu mamá quizás te da un poquito de espacio, que creo que también, o sea, como mujeres sostenemos este discurso de, pues sí, de la masculinidad como un poquito de ser fuerte y haz todo esto, porque al final del día las mujeres son las que están criando muchos de los hombres, en su mayor parte. Pero las mamás a lo mejor no tienen ese espacio, los papás no tienen ese espacio de convivencia o de escucha activa con los hijos. Los amigos, pues a lo mejor tampoco. O sea, creo que como hombre, al menos de que hagas un esfuerzo y lo hagas con mucha conciencia, realmente cuál es tu lugar para expresar tus emociones. Justo. Y eso me lleva a recordar la pregunta lo que comentaste más bien hace ratito, que decías, las conversaciones de mis amigos se me hacían muy interesantes y a mí me encantaría saber por qué, ¿no? Porque a mí, en lo personal, recuerdo mis conversaciones con los que eran mis amigos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, y que algunas de esas amistades yo decidí cortarlas porque no me servían para nada, y algunas las retomé después de unos años de alejarme, porque eran espacios en los que se platica a nivel tan superficial del fútbol, del béisbol, no salen de ahí. Y sí, el día de hoy puedo ir yo a esos espacios y saber que se va a hablar de eso
y salir muerto de risa sabiendo que es mi terapia de risa, Claro. pero no es mi espacio para poder hablar de lo que estoy sintiendo. Y cuando el grupo se convierte en un grupo de más de 3 personas, imposible hablar de cosas que realmente me ayuden a nutrirme Sí, a o a crecer. desahogarme, a crecer. Claro. Ajá. Y fíjate, ahorita que dices eso que sientes que te viene esa pregunta, creo que justamente era por eso, o sea, como que yo mucho tiempo estuve muy desconectada de mis emociones. Entonces, esos espacios donde las mujeres hablaban de sus emociones, yo decía, ay no, qué flojera, yo no quiero eso. Yo quiero hablar de la parte superficial donde los hombres normalmente su lugar es eso, sus conversaciones son así, te la pasas riéndote. Entonces yo decía, eso me gusta a mí, porque Sí. no tengo que tocar mis emociones que en ese momento me incomodaba. Ahora he cambiado un poquito y ya disfruto otras conversaciones más profundas, pero pues justamente, o sea, no hay un lugar donde se les permita a los hombres, y creo que también es porque, o sea, no es que no quieran, ¿no? O sea, los hombres no nacieron no queriendo sentir, simplemente se les educó a que eso estaba incorrecto, porque así les convenía a la sociedad de alguna forma. Sí, sí. Con tantísimo detalle eso, o sea, no lo sé, pero de donde me gustaría como profundizar es justo en el tema, como en las conversaciones que hay, ¿no? Imagínate, y lo podemos aterrizar a cualquier edad, pero un hombre de 30 años, 35, entre 30 y 35 años, que va todos los días a trabajar. Su trabajo no le fascina y es un trabajo, pues sí, gana relativamente bien, trabaja de 8 a 5, una cosa así, y sale queriendo olvidarse de todo lo del trabajo que le es completamente ajeno. Digo, pudiste haber estudiado administración o ingeniería o lo que tú quieras, finanzas, vas y estás haciendo algo que en realidad es ajeno a ti, que sí, el reto intelectual te puede divertir mucho, pero ¿qué te está nutriendo a ti en lo personal? Pues en realidad no mucho. O sea, en realidad lo único que estás haciendo ahí en el trabajo es hablar de un tema que es completamente ajeno y que además son luchas de poderes. No sé, yo trabajé varios años en la zona industrial y es pura lucha de poder, puras luchas de egos. También esa misma comparación de la mente sigue ahí a todo lo que da. Es como seguir en la escuela, como seguir en la primaria, pero ahora con el nivel de Sí. poder y dinero. Pero, Más intenso todavía. sí. Y entonces sales de ahí y ¿qué quieres hacer? Pues los que tal vez se cuidan hacen ejercicio, pero también quieres ver a tus amigos y hablas de esos temas superficiales, normalmente con mucho alcohol, en cuanto se acerca el fin de semana todavía más, y así siguen las semanas y los meses y los años sin que haya nada de avance en profundidad. Hay la dimensión del tiempo lineal en horizontal hacia adelante, pero ¿cuánto hay de profundidad en el momento presente? ¿Con cuánto te estás atreviendo a ir hacia adentro? Por eso los círculos de hombres son tan importantes, porque es un espacio en el que te tienes que atrever con valentía a voltearte a ver y lo que es incómodo, lo que te incomoda, lo que te molesta, lo que te duele para hablar sobre ello. Porque aparte es lo raro que está sucediendo, ¿no? O sea, no es normal que hables de cosas tan profundas. Tengo un muy buen amigo que de repente, o sea, me cuenta como sus pláticas con los hombres y le digo, pero el típico chiste de las mujeres de, pero pregúntale más, o sea, pregúntale más el chisme, ¿no? O sea, se divorció tal, pero ¿por qué? No, pues no sé. Es como, ¿por qué no le preguntaste? Y como no siento que no está esa parte de ir a lo profundo de las emociones de ni con tus amigos ni nada. De este mismo amigo era como en su terapia le decían de que, a ver, identifica tus emociones. Y era como, no sé identificar mis emociones. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no vas a saber qué emoción sientes? Pues no sé. Claro, o sea, si nunca te han permitido hacerlo y lo tienes que hacer tú solo en tu espacio y la forma de gestionarte es escapándote con alcohol o con pláticas superficiales o hasta con ejercicio, porque evades las cosas por estar en lo superficial, ¿en qué momento solucionas adentro, no? Y como dices, en algún momento vas a explotar. Entonces explotas, pero explotas con la única emoción que sabes, el enojo, Claro. que también ahorita claramente que no estoy en favor de la violencia, pero también tampoco está bien. O sea, no te enojes, pero tampoco llores, pero tampoco grites, pero tampoco sientas, pero no seas vulnerable, pero sé fuerte. Es como entonces,
yo digo, híjole, me da muchísima sensación de compasión de decir, ¿cómo he sido yo como mujer alrededor de mis hombres? Porque quizás por la misma ideología que está en el sistema, no he podido ser ese lugar de escucha o de apoyo. Claro, Que yo sí. creo que pudiéramos ser muchos, hacer algo diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esos espacios son importantes que nos los permitamos, pero claro que tiene que nacer de una iniciativa personal, porque a nadie le gusta que le digan qué Sí, hacer, ¿no? ¿y en ti cómo nació? O sea, ¿en qué momento tú decidiste, ya no quiero hacer esto? O sea, ¿o qué viste o qué pasó en tu mente que dijiste, hay otra forma diferente de hacerlo? O sea, no es posible que viva así. Claro, sí. En mi caso, vino de un derrumbe total de lo que yo creía, ¿no? O sea, yo trabajaba en la zona industrial, ganaba bien, según yo todo estaba perfecto en mi vida, pero había un caos total, o sea, no había nada de conexión. Cuando todo se derrumba por noche oscura del alma, que es un concepto que me encanta, que es cuando tu alma ha elegido un camino, pero tu mente empieza a desviarse así totalmente del camino y entonces tú solito haces algo en el pasado que después tiene su fruto hacia adelante, que te tumba todo lo que estabas haciendo en este camino para que regreses a donde realmente ibas. Entonces me pasó eso, que se siente horrible, que tú solito te metiste el pie en el pasado que después Tú yo del te acabas pasado, cayendo en el futuro sí. y es como, wow, a ver, se derrumbó lo que creía que era, ¿cómo me empiezo a construir ahora? ¿Va? Entonces, en ese momento, mi padre me regaló un libro de budismo y me dice, hay otra forma, porque además, otro tema que permea a todos es la cosmovisión del catolicismo que nos dice que Diosito manda y yo estoy a la merced de lo que, si está de buenas o está de malas. Y la propuesta de varias filosofías orientales es la responsabilidad está en ti, ¿vale? Y eso pues yo nunca lo había escuchado. No, O y sea, es aparte como, nadie lo quiere hacer. Está no, más ajá. complicado Y hacer. después te puedes volver a reivindicar en tu cosmovisión y no estar peleado con la religión. Pero a mí en lo personal, ese cambio me ayudó mucho para hacerme responsable de mí. Es decir, a ver, no, pues tengo que empezar a dedicar tiempo, primero a tranquilizarme, porque estaba en depresión, en ansiedad, tenía ataques de pánico, Ahorita que todo mal. dices eso, o sea, por ejemplo, para un hombre que nos está escuchando, o a lo mejor una mujer que acompaña a un hombre, a su pareja, a su hermano, a su amigo, ¿cómo te puedes dar cuenta que a lo mejor estás en un lugar donde, oye, a lo mejor cuestiónate la forma en la que estás viviendo? O sea, estas señales emocionales, o hay otra cosa que crees que puede hacer, como esa red flag que dices, ya, es algo diferente. Mira, a mí en lo personal, los primeros red flags que tenía era la cantidad de alcohol que estaba tomando, ¿no? O sea, era mucho. Luego, la salud. Yo me acuerdo en ese momento, creo que me veía exactamente igual, pero me sentía enfermo. Y hay algo dentro de ti que lo sabe, que no estás bien, que tienes demasiada acidez en el estómago, que tu sistema inmunológico no es bueno, que, no lo sé, acné o ronchas o sea que... Sí, somatizando cosas. sí, sí, sí. Pero para que te des cuenta, necesitas empezar a meter algunos momentos de silencio en tu día. O sea, cuando metes tantas actividades que no te atreves a estar un ratito aburrido, un ratito sin la tele, sin el teléfono, sin amigos, porque, o sea, yo buscaba llenar, ¿tienes ansiedad? ¿Por qué vas a hacer el fin de semana para ver si tienes un plan, que alguien te invite? Porque no vaya a ser que no te inviten, porque ¿Qué vas a entonces hacer en tu casa no eres solo? valioso Ajá. y no tienes amigos, entonces no eres nadie. O sea, toda esa ansiedad social, esos son como los red flags que yo viví. No sé si son todos, ni no son los únicos, obviamente. Como una ¿no? Pero desconexión a nivel emocional, entonces, algo que de alguna forma estés viendo que estás tapando, estás tratando de tapar ciertos vacíos o quizás simplemente es, no sé cómo lidiar con esto porque nunca me dijeron, no me explicaron ni siquiera nombrarlo,
Entonces, si no sé qué hacer con esto, mejor me escapo de esto. Sí. Ok. Entonces, ahorita que tú estás ya trabajando con estos círculos de hombres, o sea, me gustaría que nos platiques a grandes rasgos, para quien nunca ha escuchado qué es esto de los círculos, qué son los círculos de hombres, qué trabajan ahí, qué ven, y que me cuentes todo el chisme de la carnita, qué pasa allá adentro, porque está súper interesante entender cómo se vive un hombre cuando está en un lugar que por primera vez quizás en su vida, a sus 30, 40 años, puede ser vulnerable y nunca antes se le había permitido, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, maravilloso. Y de hecho quiero comentarte que tenemos gente desde 24 años, que es nuestro compañero más joven, y han asistido señores de 70 años, que es la primera vez que se dan la oportunidad de hablar y es maravilloso, ¿no? O sea, pero bueno, primero quiero decir que depende de quién guíe el círculo, está enfocado tal cosa, porque hay que entender que quien plantea como el camino del círculo lo va a hacer desde su experiencia personal. Entonces, como te comentaba, yo trabajo junto con Diego, un amigo muy querido. Mi camino se enfocó al yoga, pero no a la parte física del yoga, porque eso lo puedes acabar simplificando en ejercicio físico. No, en toda la cosmovisión y filosofía que está en el yoga, que es la ciencia de la unión con Dios, con la divinidad, en todo momento, de aprender a reconocerte siempre como esa divinidad que no se toma todo personal y que no se clava con lo que sucede en el mundo, sino que puede intentar cada vez más operar desde un espacio de amor. Y Diego tiene su camino en una escuela interesante de misticismo, que además basa su camino en la Cábala. Y que también son mapas de la evolución del ser. Y pues yo he escuchado de otros círculos que tienen otros enfoques. Entonces, dependerá. Si te acercas a un círculo, pregunta cuál es el enfoque. Ya, ¿Va? muy bien. Pero bueno, te puedo hablar del mío. ¿Y qué hacemos? Empezamos entendiendo cuáles son en ese momento las formas en las que nos podemos cuidar. Entender que todos, hombres y mujeres, tenemos energía masculina y femenina dentro de nosotros y que necesitamos generar un balance. Y ese balance no es 50-50, es un balance dinámico. Y entender qué actitudes y qué formas son las que, formas de interpretar son las que están asociadas con lo masculino y cuáles con lo femenino. Cómo entender que para sostener espacios, como por ejemplo este proyecto tan bonito del podcast, necesitas energía masculina para sostenerlo, pero necesitas energía femenina para recibir retroalimentación y entenderla correctamente. Entonces, desde ahí, o sea, son dos energías que a nivel mental tuviste que utilizar para sostener este espacio y para que crezca y para que florezca. Eso, a nivel de tu vida, cada hombre y cada persona en realidad, pues necesita hacer uso de las dos. O sea, por un lado tienes que actuar y por otro lado tienes que aprender a recibir retroalimentación y tienes que aprender a darte espacios de silencio, de introspección, de análisis que está asociado con la energía femenina. Entonces empezamos por ahí, entendiendo eso. Después empezamos a aterrizar qué cuidados o qué actividades realizas en tu vida cotidiana y cómo cada actividad tiene que tener un propósito desde ir a trabajar asociado a diferentes áreas de tu vida que son importantes para ti. O sea, es, a ver, compadre, ¿por qué estás haciendo las cosas? Porque nos la vivimos en automático. Muchas personas no saben por qué están haciendo las cosas, no saben por qué se levantan cada día, no saben por qué están... Simplemente vas avanzando como burrito. Entonces detente, voltea alrededor, ¿por qué estás haciendo las cosas? Imprímele un sentido y un propósito a cada cosa que haces y no solo tiene que ser como en actos externos, sino ¿por qué dices cada palabra? Cada cosa que te sucede, o qué tono usas, cada cosa que te sucede, ¿cómo la interpretas para tú ser mejor? Cada segundo. Y tiene una profundidad muy, 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 muy profunda, ¿no? Sí, completamente. Y cuando empiezas a revisar el por qué piensas las cosas, empiezas a darte cuenta que la mente tiene varias capas
Está la parte superficial, que es cómo utilizas el lenguaje para analizar tus pendientes, tus planes, para hacer números, para varias cosas. Pero luego hay toda una parte subyacente, que es la parte subconsciente, que normalmente cuando no lo revisas, estás todo analizándolo desde el miedo, desde la prisa, desde la urgencia, desde el control y el perfeccionismo, desde el enojo. Entonces, cada cosa que estamos escuchando y todos los estímulos que nos llegan, cuando no nos atrevemos a hacer esas introspecciones, normalmente son generar más fricción y más prisa en la mente por querer demostrar que somos valiosos. Y si no te atreves a voltearlo a ver, ni aunque ganes más, porque ahí está el juego de comparación entre la gran mayoría de los hombres, quién gana más, quién tiene el puesto más alto, quién tiene el coche más chido, quién está más fuerte, más mamado, quién tuvo más novias, y se pone, o sea, con palabras cada vez más feas, ¿no? Pero si no te detienes y no te atreves a decir, a ver, la valentía de la elección es aprender a interpretar lo que llega con alegría y con confianza en la vida y soltando todas esas comparaciones, y ahí está el trabajo. Y eso obviamente nos lleva tiempo y es algo que hacemos cada sesión. O sea, en cada sesión lo que van buscando es ir a la parte profunda y esas preguntas profundas que nos hacemos muchas personas, sobre todo en el mundo espiritual, pero ya enfocada como en un lugar más de masculino. Sí. ¿Cuáles son esas cosas que has visto que más se ha transformado en las personas que han llegado a ese lugar? Bueno, en los hombres que han llegado a ese lugar. Mira, hacemos muchos ejercicios de escritura y abrimos mucho la palabra, o sea, analizamos, ponemos los temas sobre la mesa y compartimos reflexiones y abrimos la palabra. Es como, a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo interpretas? Y también es importante que nadie está encima de otro. O sea, aunque Diego y yo guiamos el círculo, no es como que yo vengo a enseñarte a ti, porque además hay gente más grande que yo y es como, nos cuesta en ese proceso de soltarnos que alguien nos enseñe y que alguien nos diga cómo son las cosas. Eso lo aceptaste tal vez de tus papás, pero el día de hoy a edad adulta dices, pues, ¿por qué me vienen a enseñar eso? No, o sea, es abrir el diálogo y la plática a un nivel en el que todos están como en el mismo nivel, cada quien comparte sus experiencias y nosotros guiamos hacia dónde queremos que la conversación se lleve para que caigan los 20 de forma personal, los compartan y hay muchas personas que se reflejan en esos espejos y entonces se da mucho el, oye, se acerca después de que terminó el círculo o la sesión y se juntan entre ellos y, oye, a mí me resonó mucho lo que tú dijiste, yo también estoy viviendo algo parecido, me sentí muy identificado, podemos platicar más al respecto y se empiezan a juntar por fuera del círculo y empiezan a hacer amistades profundas, empiezan a hacer amistades que van mucho más allá de hay que juntarnos a ver el fútbol y hablar de los Lakers y del americano. Y te da la oportunidad de conocer a alguien que también tiene el valor de ir hacia adentro y con eso ya cambia todo. Por ejemplo, si alguien dice, o sea, yo sí quiero cambiar esa forma, pero no voy a ir a un círculo o no está en mis posibilidades por cualquier cosa, ¿qué pudieran hacer en este momento esas personas que sí quieren hacer ese trabajo, pero en su cotidiano? O sea, ¿cuáles son esas cosas prácticas que hoy en este momento puedo empezar a hacer para transformar ese diálogo o empezar a construir esas relaciones que quizás sí las tengo, nada más que no hemos profundizado tanto? Ok, padrísimo, muy buena pregunta, muchas gracias. Me puedo ir muy profundo y creo que sí debe ser así, porque primero es voltear a ver de qué hablas, ¿no? Imagínate, vamos a poner ese ejemplo de esa persona que trabaja de 8 a 5 en la zona industrial y que saliendo va a hacer ejercicio y después ve Netflix de lunes a miércoles y los jueves, viernes, sábado sale de fiesta, ¿no? Primero, ¿qué tipo de conversaciones y qué energía estás imprimiendo a tus conversaciones y a tus comentarios y a lo que tú dices para entender dónde estás?
Después, atreverte a meter momentos de silencio en tu vida. Si vas en el trayecto, en el auto todos los días a la zona industrial y en lugar de escuchar cumbias todo el camino o incluso podcasts o audiolibros, atrévete un par de días a irte completamente en silencio y a ser observador de los caminos neuronales a donde te lleva tu mente para que empieces a darte cuenta cuánta prisa, cuánto enojo, cuánto miedo, cuánto perfeccionismo se cuela en la mente Sin que te des cuenta. sin que te das cuenta y que empieces a generar un pequeñísimo espacio entre el pensamiento y lo que dices en tu siguiente conversación, porque con cualquier estímulo, estamos hablando tú y yo, tú dices algo y en mi mente operó, antes de que yo lo interprete como nivel de pensamiento, ya operó muchísimo más rápido la parte subconsciente que me habla de todos mis miedos aterrizados a mi persona. Y digo, a ver, no, lo más común cuando no te detienes es querer responder para ganar o para no sentirte menos valioso. Empieza a explorar eso, o sea, silencio. Si ya haces ejercicio, atrévete a combinar, sobre todo como hombres, atrévete a combinar tu entrenamiento de fuerza, si haces pesas, si haces crossfit, si haces lo que sea, o si corres o ese tipo de cosas, atrévete a combinarlo con algo de yoga o espacios de meditación o espacios o sesiones de respiración profunda, porque eso trabaja otra capa de tu cuerpo que no es tu cuerpo físico, es tu cuerpo de energía vital, tu cuerpo de prana, que eso ya estamos hablando de cosmovisión y filosofía del yoga. Después, atrévete a trabajar tu enfoque y tu concentración, que es cómo me siento un minuto a solo observar mi respiración o solo observar mi cuerpo o enfocar mi atención en una vela o ese tipo de prácticas que son de concentración. Esos son para la mente, para que aprendas a concentrarte y todo eso te va a permitir, eso es un campo de entrenamiento, no es la vida real. Eso te va a permitir después, cuando te llegue un estímulo en el que digas, tengo que demostrar que yo soy más chido, que aquí yo mando, ¿no? Que mi opinión es la que prevalece ante todos. Cuando te llegue esa necesidad, ese rush por querer demostrar, que puedas mantenerte un poquitito más tranquilo y digas, ¿para qué? ¿Por qué? Ok, o sea, lo que estoy entendiendo con estas cosas que me estás diciendo, mucho es entonces, a ver, la sociedad está funcionando de esta forma, así va a seguir quizás en lo que vamos haciendo como un trabajo distinto y vamos cambiándonos como seres humanos, ¿no? Pero entonces lo que pueden hacer ahorita los hombres es de alguna forma, haz una pausa para reconocer qué está sucediendo internamente y antes de reaccionar, como te lo vendieron, como estamos de alguna forma condicionados, pausa para entender cómo quieres reaccionar de otra forma distinta. Totalmente. Y desde ahí empiezas a cambiar tu vida y la vida de tus seres, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Súper. Así, creo que lo traduces de una forma muy, muy clara, muy simple, muy necesaria. Y de ahí que nos preguntemos el por qué estamos haciendo las cosas para imprimirle propósito a lo que haces. No tienes que cambiar de trabajo, no tienes que cambiar de amigos, no tienes que cambiar de pareja, no tienes que irte a vivir a una montaña, a una cueva en los Himalayas, no. Necesitamos el día de hoy eso que imprima por completo todo lo que haces, todo lo que dices para cuidar las interacciones entre todos, o sea, hombre a hombre, pero el día de hoy es importantísimo que trabajemos nuestras interacciones de hombres hacia mujeres, porque si no te evalúas cómo estás haciendo las cosas, y más en esas edades, adolescencia, adulto joven, bueno, en general en todas, pero ahí es donde se empieza a forjar toda esa personalidad, ese temperamento, ese carácter. Vamos a seguir regándola como sociedad y vamos a seguir por el mal camino de todas las interacciones violentas de género y vamos a seguir con los mismos temas. Y necesitamos trabajarlo desde forma individual y más nosotros como hombres, atrevernos a ver qué está sucediendo, por qué estamos tan enojados, por qué no hemos encontrado espacio para que baje toda esa frustración, ese enojo y no salga contra tu pareja o contra las niñas. O sea, es justo eso. Sí, porque de alguna forma es que no es un tema, creo que así como el feminismo,
la parte de la masculinidad no es un tema de un individuo, eso es un tema social por completo, como tus relaciones con tu jefe, como papá, como amigo, como pareja, o sea, es algo que nos involucra a todos por completo y creo que también nos involucra a las mujeres. O sea, a mí se me hace interesante entender que también nosotros a lo mejor quizás podamos crear un espacio de escucha, ¿no? Activa hacia los hombres. Los hombres tienen que hacer su chamba, 100%, como cada individuo en su vida. Si tú le dijeras algo a lo mejor en general a las mujeres, que no sabemos en qué también le están pasando, cómo le están pasando mal, porque me imagino que también ha de ser muy difícil no tener ese espacio de liberación de alguna forma, ¿cómo podemos nosotros ser como ese granito en esta sociedad para hacer ese espacio también? Que no se trata de que los vamos a salvar ni unos a otros, pero que también podamos aportar algo desde nuestro espacio. Claro, sí, súper buena pregunta. Como bien desde el inicio platicábamos, la decisión de darte esos espacios de silencio y de introspección es para todos. También, evalúa cómo son tus conversaciones, ¿no? Muchos grupos de amigas se juntan solo a chismear, se juntan solo a hablar mal de otros, de otra, y eso se da mucho más común, me parece, en esos grupos superficiales de amistades, hombres y mujeres, ¿eh? Busca espacios de conversación donde, no sé, o sea, si te juntas 2 veces a la semana a chismear, que sea una vez a la semana hablar de cosas profundas de cómo puede ser mejor. Lee sobre desarrollo personal, espiritual. Le llamaron mal eso de autoayuda y entonces los libros, he escuchado a muchas personas de que, ay, no, que voy a andar leyendo de autoayuda. Eso, sí. Y dices, no, eso es, o sea, no es eso, ¿sabes? Atrévete a conocer una versión diferente de cómo puedes emplear tu mente y salirte de esa operación normal, ¿no? ¿Para qué? Para que tú tengas entonces un tema que empieces a conocer y que puedas ponerlo sobre la mesa cuando tengas a los hombres de tu vida a tu alrededor y digas, oye, ¿cómo te has sentido en esto? Haz preguntas de, oye, ¿cómo te sentiste hoy en tu día? Y busca que se exprese, ¿no? Porque justo como bien dices, a mí también me pasa con mi esposa, me dice, oye, ¿cómo fue esto? Y yo, pues bien. Pero dime más. ¿Sí? Entonces sí, claro, en eso tienes totalmente la razón. Yo lo vivo en mí, que las mujeres hablan muchísimo más y se expresan muchísimo más y con mucho más detalle, y a nosotros eso nos cuesta. Pero cuando me pregunta si ya previamente pusimos sobre la mesa que ella me va a cuestionar, porque yo quiero realmente hablarlo, pero a veces me cuesta, entonces ella me pregunta y me pregunta y me pregunta y profundizamos. Sí, poquito a poquito para que también, o sea, tú vayas entendiendo que, oye, es seguro hablar, ¿no? Es seguro no nada más hablar de cosas superficiales, también se vale otro tipo de conversación. Sí, y ese tipo de conversación nos lleva a preguntas diferentes, como, por ejemplo, aunque te voy a poner el caso muy particular, yo y mi esposa, que me pregunta cómo te fue, qué pasó con esta persona, qué pasó con lo otro, ¿ok? Me puedes preguntar muchísimos detalles hasta qué traía puesto, pero eso sigue siendo superficial. Y entonces ahí es cuando yo me di cuenta de eso y le dije, va, ahora yo te voy a preguntar a ti también. ¿Por qué reaccionaste de esta forma? ¿Por qué te enojaste con esto? Ah, no, pues por eso. No, pero ¿qué estaba pasando en tu mente? Ah, no, pues me comparé de esta forma con esta persona y entonces me sentí más o me sentí menos o me sentí mal. Ah, ok, pero ¿por qué? Y vamos a la raíz de la parte de por qué pensaste de esa forma, condicionado por la mente comparativa. Y se trata de cachar a tu mente comparativa, mente analítica en todo momento, hasta que le vas quitando poder, y empiezas ya a darte cuenta que puedes analizar todo desde una confianza, desde una alegría, desde una serenidad, y que no hay necesidad de entrar a todas esas comparaciones. Puedes seguir haciendo las cosas exactamente igual, pero desde un estado diferente. Y eso, en todos falta mucho, ¿no? O sea, hombres y mujeres. Pero en esta vida a mí me tocó
usar este cuerpo de hombre y entonces yo me enfoco en los hombres, así como las mujeres se tienen que enfocar en lo suyo. Y yo en los dos porque quiero ser bien metiche en las pláticas. Sí. Oye, Totalmente. para ir cerrando, me gustaría que nos puedas compartir así a grandes rasgos cómo se vive un hombre ya con este trabajo, que obviamente no es un trabajo que un día lo lograste y ya quedaste listo para siempre, sino que es de todo el tiempo. ¿Cómo se ve un hombre así, de que ya medio en contacto con esa otra parte más interna? Ni idea. No te No lo has logrado tampoco. No, claro que no. A ver, claro que ha habido avance y justo me gusta mucho poner el ejemplo, pues ahora en el estudio de yoga, pues a veces tenemos reuniones donde viene, pues o sea, desde mi familia hasta todos los alumnos y hacemos reuniones muy bonitas. Y el otro día mi papá estaba platicando de que, no, Francisco era un alma en guerra, o sea, yo me la vivía enojado, de malas, respondiendo mal, peleándome con todo mundo, todo mal. Y me dice, oye, me volteé a ver y me dice, veo que has cambiado, o sea, veo que has estado entendiendo un poco, te veo más tranquilo. Y pues obviamente a mí eso me llena pues así como de alegría, ¿no? Que me lo reconozca mi Se padre. está sirviendo todo el trabajo. Sí, de algo. Obviamente hay muchos momentos en los que me enojo y hay muchos momentos en los que no logro encontrar un espacio entre una situación que me incomoda y la forma en la que lo interpreto, ¿no? Pero podría decirte que el día de hoy dejo de tener tanta prisa. Creo que eso es algo súper importante que no nos damos cuenta. En la mente siempre trae prisa. Y la mente, como la mente no puede competir contra la dicha, la alegría, el gozo del ser, del alma que vive en el presente, la mente trae prisa por el momento siguiente donde te puede engatusar y te puede hacer que vivas comparándote y queriendo demostrar que eres valioso cuando en realidad ya lo eres. Entonces trae prisa. Entonces tú traes prisa y fricción en tu mente porque, ya, lo siguiente, quiero demostrar, quiero que sea el día de mañana, porque mañana voy a ganar más, porque mañana voy a ir al gimnasio, porque mañana voy a comer mejor, porque mañana voy a cambiar. Y cuando cambie voy a ser valioso. Y entonces hay menos prisa. Y cuando hay menos prisa, cada vez las cosas que no salen como tú esperabas te generan menos incomodidad y menos enojo. Y también menos perfeccionismo. Y aceptar más la crítica. Algo lo vamos a hacer no tan bien, ¿no? La vamos a regar en algo. Y la forma en la que alguien te dice, oye, la estás regando y tú lo tomas. Yo antes era como mi perfeccionismo estaba al máximo sin nunca haber sido analizado. Hoy todavía tengo mucho, pero si me decían, ¿estás en algo regándola? Yo saltaba y me decía, Luego no. la reacción. Sí, a pelear. Completamente, sí. Entonces, ¿cómo le quitas, pues sí, esa importancia a lo que crees que eres desde una confianza de que ya eres todo lo que necesitas ser y ahora se trata de compartir con alegría y ayudar alrededor en todo lo que hagas? No importa si trabajas en la zona industrial, no importa si eres abogado, contador, lo que sea. No tienes que cambiar externamente nada, solo la forma y el porqué de lo que haces. Y creo que eso permea y es notorio en tu energía, en tu tono, en qué tan dispuesto estás tú a ayudarle a alguien que te pide apoyo, en muchas cosas. Ok, entonces me quedo con esta idea de pausa un poco y aprende a pausar tu mente para que tengas espacio a entender primero qué hay adentro, ¿no? O sea, ¿cómo vas a voltear a ver qué hay adentro si no tienes este espacio de silencio, de pausa, de meditación, de calma, para que puedas empezar a cuestionarte toda esa narrativa que tú traes, que a lo mejor ya no es algo que te está funcionando en tu vida y puedas desde ahí reestructurar la forma en la que tú te quieres compartir también con el mundo? Por lo tanto, también en la forma en la que quieres vivir tu vida, sea lo que sea que estés haciendo desde un lugar más presente, con más propósito, con más intención, para que dejemos de reaccionar todos como seres humanos, porque pues reaccionamos a veces por esta falta de presencia
Y porque si mi vida está horrible porque nunca me la he cuestionado, claro que no voy a ser una persona que va a estar esparciendo amor por el mundo, ¿no? Claro. Oye, tenemos acá una tradición, que son los ingredientes del bienestar. Si tuvieras que resumir en 3 puntos, ¿cuáles serían los 3 ingredientes del bienestar en general que dirías que son importantes para ti? Padrísimo. 3 ingredientes. Ejercicio físico, pero sin competitividad, o sea, no deporte. Ok. Es importante, porque el deporte, llámale sobre todo fútbol, básquetbol, americano, ese tipo de cosas, es ganar, ¿no? O sea, es aplastar al otro y... Sí, sigues manteniendo más de lo mismo, ¿no? Ajá, entonces, ejercicio físico, sí o sí. Alimentación ligera, también. Estamos súper acostumbrados a que cada comida te llenas y acabas acá. Eso te mantiene una incomodidad interna que a veces ni cuenta te das por horas. Y eso te hace que no te puedas dar cuenta de lo que está sucediendo en tu mente. Alimentación ligera y tiempos de silencio. Padrísimo. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, por compartir todo esto y qué padre que estás haciendo esta parte de los círculos porque yo creo que ahorita a lo mejor son pocos los espacios que hay, pero si se siguen manteniendo pues van a poder esparcirse más. Y creo que es algo que se tiene que hacer sí o sí, poquito a poquito, que los hombres puedan también tener ese espacio de contención y de comunidad y que lo normal no sea tener pláticas superficiales, que sea padre, pero que lo normal sea tener pláticas profundas entre todos. Gracias. Muchas gracias por invitarme, Pau. Gracias por haber estado en este episodio. Si crees que esto le pueda servir a alguien más, a un hombre o una mujer que necesite esta información, compártelo.